Daniel Ortega negó que la excarcelación y posterior destierro de más de 200 prisioneros políticos hacia Estados Unidos se llevara a cabo a cambio de que se levantaran las sanciones en contra de su gobierno. El régimen sandinista también despojó a los opositores de su nacionalidad nicaragüense. De acuerdo con la Fundación Inside Crime, sigue siendo preocupante los índices de violencia en América Latina, siendo el Caribe la zona donde se registró un fuerte aumento de homicidios durante 2022. Territorios insulares como las Islas Turcas, Jamaica y Santa Lucía registran las tasas más altas. Miles de peruanos volvieron a movilizarse en varias ciudades del país en contra de la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes también rindieron homenaje a las víctimas mortales que han dejado las protestas que iniciaron en rechazo a la destitución de Pedro Castillo. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Nicaragua. 222 presos políticos fueron desterrados hacia Estados Unidos y les quitarán incluso la ciudadanía nicaragüense. Entre los expulsados hay candidatos, opositores y defensores de derechos humanos. Daniel Ortega aseguró que las excarcelaciones no fueron negociadas con Estados Unidos a cambio de que se levantaran las sanciones en su contra. Una amarga liberación seguida del destierro. La justicia nicaragüense excarceló sin previo aviso a 222 presos políticos, opositores, críticos, disidentes sandinistas, defensores de derechos humanos y estudiantes, detenidos por supuestamente desafiar al régimen autoritario de Daniel Ortega. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular. Los excarcelados, deportados a Estados Unidos desde la prisión de La Modelo, se enteraron a las puertas de subir al avión de su expulsión, siendo también despojados de sus derechos como ciudadanos nicaragüenses. En el país norteamericano, familiares y amigos esperaban su llegada. Muy aferrada a la esperanza de que un día va a ser libre. Y eso cualquiera con una dictadura podría agachar la cabeza, y ella siempre se mantuvo muy positiva y muy fuerte. Washington elogió la liberación y sostuvo que fue una decisión unilateral del régimen de Ortega, algo que reiteró el mismo mandatario nicaragüense. Cuando llegaron a preguntar ¿qué interés teníamos nosotros? Ninguno. Que se lo lleven, eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la soberanía del país, la dignidad de la patria, no se negocia. Mientras que la Organización de los Estados Americanos exigió a Nicaragua restituir los derechos de los presos políticos. En Nicaragua todavía hay personas encarceladas y torturadas por pensar diferente. Todavía hay personas que viven a diario con el temor de ser detenidas, juzgadas y sentenciadas sin ninguna garantía legal ni procesal. Según el Mecanismo de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, un observatorio civil, todavía quedan 38 presos políticos en las cárceles del país centroamericano. Las tasas de homicidio en América Latina y el Caribe durante 2022 siguieron siendo muy altas, según el reporte de Inside Crime. El organismo muestra que la producción de cocaína alcanzó nuevos récords, lo que impactó particularmente los asesinatos en Ecuador, donde subieron un 80%. América Latina y el Caribe fue la región con más homicidios del mundo, otra vez en 2022. Para Inside Crime, el narcotráfico, la fragmentación de grupos criminales y el tráfico ilegal de armas están entre las principales causas. El Caribe es una zona crítica. Las Islas Turcas y Caicos tienen una tasa de 77,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un aumento de más del doble de asesinatos respecto a 2021. Esto debido al terror sembrado por bandas jamaiquinas. Le sigue precisamente Jamaica, con una tasa de homicidios de 52,9 por cada 100.000 habitantes. Por primera vez en 3 años no registra la tasa más alta del mundo, aunque sus números siguen siendo alarmantes, sobre todo por el tráfico de armas. Preocupa también la situación en Haití. Aunque no hay registros oficiales, la ONU señala un aumento de las muertes en un 35,2%, con las pandillas controlando la capital, Puerto Príncipe. La situación en el continente también es preocupante, con Venezuela en cabeza.
con 40 homicidios por 100.000 habitantes. Esto significa 26 muertes al día, en un país que tiene múltiples microestructuras callejeras. Honduras, que redujo en cerca de un 13% los asesinatos respecto a 2021, sigue siendo el más mortal de Centroamérica. Y Colombia registra altas tasas de homicidios en las regiones con presencia de conflicto armado, algo contra lo que el presidente Gustavo Petro busca terminar con su proyecto de paz total. El informe de Inside Crime destaca especialmente dos países: Ecuador, que aumentó un 82% la tasa de homicidios, en un crecimiento ligado a los niveles históricos de cocaína que ingresaron al país desde Colombia, mientras que El Salvador tuvo una drástica reducción por la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, que sin embargo ha ido de la mano de múltiples denuncias de violación a los derechos humanos. Una serie de protestas recorrieron diversas ciudades de Perú. En Juliaca recordaron a las Una serie de protestas recorrieron diversas ciudades de Perú. En Juliaca recordaron a las 18 víctimas que hace un mes perdieron la vida durante una manifestación, mientras que en Lima la Confederación General de Trabajadores pedía un paro general para presionar a la salida de Dina Boluarte. Adelanto de elecciones, renuncia de Dina Boluarte. Esas siguen siendo las exigencias de los manifestantes que este jueves han vuelto a recorrer las calles de las principales ciudades de Perú. Dina, escucha, renuncia de una vez. Y si estoy acá es porque estoy haciendo por una lucha justa. ¿Por qué? Estoy luchando por el futuro de acá, de mi pequeñita, de mi hija. Y ahorita lo único que yo pediría que renuncie para que todo se calme, para que todo pase ya de una vez. En Juliaca, al sur del país, una vigilia recordó a las 18 personas que hace un mes perdieron la vida en violentas protestas, cuando los manifestantes que intentaban tomar el aeropuerto local fueron repelidos por la policía. ¿Por qué me ha quitado a mi hijo asesinándose? Ahora no puedes pagar, desobérate, mi hijo no puede pagar. Pedimos justicia. La Comisión Internacional de Derechos Humanos tiene conocimiento de todo esto y ellos tienen que dar un pronunciamiento a la población. Cerca de 60 personas han perdido la vida desde que comenzaron las protestas. El miércoles, la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido otorgar medidas cautelares a la fiscal que ha llevado a cabo las investigaciones contra el destituido presidente Pedro Castillo, Patricia Benavides, por considerar que corre peligro en medio de la crisis institucional. En Lima, la policía desplegó 10.000 efectivos para hacer frente a la convocatoria de protestas por parte de la central obrera más grande del país, mientras un grupo de eurodiputados de izquierda pedía a la Unión Europea sumarse a los esfuerzos por restituir la paz en Perú. Creemos que es necesario que la comunidad internacional tome carta en el asunto, no mire para otro lado ante un atropello como el que está sufriendo el pueblo peruano. La perspectiva de una salida institucional luce bloqueada, al igual que la convocatoria a un nuevo debate parlamentario sobre el adelanto de elecciones. Y empezaron en Chile los toques de queda impuestos por el gobierno en las zonas afectadas por los incendios forestales, varios de los cuales todavía continúan activos. Ahora las autoridades se concentran en la recuperación de las zonas afectadas y en la ayuda para las familias damnificadas. Desde Santa Juana, nuestra enviada especial Patricia Luna nos envió el siguiente reporte. Jornada marcada por la humedad que ha favorecido el combate de los 323 incendios declarados en esta jornada, la mayoría de ellos controlados, pero 90 todavía muy activos, y también jornada en la que entra en vigor el toque de queda declarado por el gobierno en 28 comunas o poblados, entre ellos la comuna de Santa Juana, cerca de la cual nos encontramos en 3 regiones del país: la región del Biobío, en la que nos encontramos la región de la Araucanía y la región del Ñuble, todas ellas bajo estado de catástrofe. El toque de queda declarado por el gobierno tiene la misión de garantizar la seguridad de aquellas personas que no quieren alejarse de las pocas pertenencias que todavía tienen en pie cerca de las zonas de incendio, ante el temor de que éstas sean arrebatadas por terceros. El gobierno también comienza a anunciar medidas encaminadas a la reconstrucción. Entregará ayudas económicas que oscilarán entre los $1.500 y los $750 en función de la afectación. Lo hará de forma inmediata en las próximas semanas, y también entregará viviendas
de alta calidad, viviendas temporales, aquellas personas que hayan perdido su hogar. Más de 1.200 viviendas han sido completamente destruidas y arrasadas por el fuego en estos incendios, entre ellas 20 establecimientos escolares. El saldo que dejan también estos incendios son más de 2 decenas de personas fallecidas y más de 2.000 heridos. Pero también ha afectado mucho a las formas de vida, a la forma de ganarse de la vida en una área del país eminentemente agrícola, ganadera y también forestal. Por eso, entre las medidas del gobierno también se trata de fomentar la empleabilidad. Hasta aquí es informativo. Gracias por acompañarnos.